El nuevo libro de Madame Calderón de la Barca es el objeto de esta cápsula. ¿Se acuerdan de La vida en México? El librito, bueno, hay varias ediciones, esta es la más común y que tiene un prólogo increíble de Felipe Teixidor. Pues resulta que aunque no lo crean, este no es el único libro que escribió ella. Es un texto precioso porque ella escribía muy bien, se acordarán. Y en este libro habla platica cómo era nuestro país cuando llegó con su marido, Ángel Calderón de la Barca, a finales de 1839. Y vivieron aquí hasta enero de 1842, o sea, digamos hasta el 41. Él fue el primer embajador español tras la independencia. Yo no sé ustedes, pero a mí me dio cierta tristeza cuando acabé de leerlo. Lo he leído varias veces y siempre me pasa lo mismo, porque pues no había otra obra suya. Pero ¿qué creen? Sí hay, es esta, La corte de Isabel II y la Revolución de 1854 en Madrid. Y está a nuestro alcance, a un clic de distancia, si se quiere la versión electrónica. También hay físico en papel y encuadernación de buena calidad, con letra cómoda, que se deja leer muy bien si uno se acomoda, porque es un libro grueso. Realmente son dos libros, ya les explicaré por qué. Este nuevo libro de Madame, en realidad, es su diario de la corte, en la corte. Ella era muy cercana a la familia real y fue gracias a la apasionada curiosidad del doctor Raúl Figueroa Esquer que salió del olvido. Él revisó su traducción, está originalmente escrito en inglés, y lo dotó de un ameno, cosmopolita y bien enterado prólogo y de notas que refuerzan el conocimiento y la seriedad del trabajo. ¿Qué pasó en España cuando perdió su imperio en el continente americano? Miren, aquí están los autores, doña Fanny y el doctor Figueroa, cuando recibió su nombramiento como miembro de la Academia Mexicana de Historia. Bueno, el Madrid que ella llegó era un Madrid espléndido, construido con el dinero de 300 años de trabajos en las colonias, en fin, era muy bonito como se ve ahí, pero pues acababa de perder su imperio. Quien ha tenido etapas de riqueza y luego de pérdida entiende muy bien qué sucede. O sea, no perdió el imperio y ya, sino tuvo muchísimos problemas España para volverse país, dejar de ser cabeza de un imperio, y eso que aún tenía sus islas, las del Caribe y Filipinas. Bueno, pero pasó pues muchas cosas y irlas leyendo a través de Calderón de la Barca, pues es algo increíblemente interesante. Acuérdense que Isabel II es la hija de Fernando VII y que en su nombre, su mamá, que era la regente, porque ella tenía 4 años, le dio la independencia a México. Y después o antes, o no sé, depende de de qué virreinato se trate, se la dio a los otros dos que son Perú y el del Cono Sur, que ese fue el primero se volvió independiente. Y ella fue reconociendo las cosas que no tenían más remedio que hacer, pero que pues provocaron una gran estabilidad. Bueno, entonces pues doña Fanny, que es muy cercana a la corte, o que es miembro de la corte, mejor dicho, y muy cercana a los reyes, nos platica qué va pasando. Ella, como también nos cuenta el doctor Figueroa, se casó con don Ángel Calderón de la Barca, que ya era una persona más grande que ella, aunque ella cuando se casó, pues ya ven que pasando los 20 en esos tiempos ya era una persona mayor para casarse y fue el caso. Fueron muy amigos y ambos eran muy cultos. Él también tiene un diario
que está publicado en español y que, bueno, no era español, perdón, que está publicado en México y que también es muy interesante y del cual nos habla el doctor Figueroa en su prólogo y nos dice más o menos qué sucedía. Este es el Zócalo de México, pero aquí está el Farián, este es el Palacio Nacional, todavía de 2 pisos, y aquí está el Farián, que era el mercado que se hizo después del motín de tiempos de Sor Juana. El primer mall de México lo llamo porque son las tiendas de lujo. Bueno, pues don Raúl Figueroa nos lleva de la mano de su gran erudición y de las fuentes más importantes de la, el estudio de esas épocas, nos lleva con los Calderón por varias partes. Entonces, por ejemplo, nos platica de Cuba, de cómo vivía la gente, obviamente, y de su importancia estratégica para primero para las relaciones de España con sus colonias y después, bueno, pues seguía siendo fundamental porque es la puerta de entrada a América. Entonces, aún está bajo el dominio español, pero ya empieza a tener características muy interesantes. La obra en realidad es un libro grueso porque en realidad son 2 libros, ambos muy bien escritos. El primero es el prólogo del doctor Figueroa Esquer, que sustenta y explica la vida y obra de Madame Calderón de la Barca con situaciones de todo tipo. Chismes sabrosos, incluido, por ejemplo, aquí alcanzamos a vislumbrar que está hablando de la vida, digamos, licenciosa de Isabel II, que era pues todo un problema porque daba pie a muchos comidillos en la corte. Y bueno, pues aquí nos platica con todo respeto, ironía y buena pluma qué sucedía. Y también nos cuenta pues toda la vida de Madame Calderón de la Barca con situaciones de todo tipo, cómo corresponde a una persona que supo adaptarse a sus circunstancias. Y vaya que Madame tuvo un devenir complicado. ¿Qué sucedió para que la hija de un abogado escocés, protestante y masón, terminara siendo destacado miembro de la familia de los reyes de España? ¿Por qué la ilustre maestra, antes de convertirse, pudo casarse con una persona de alto rango sin ser católica? Piensa, en 1838 los Calderón de la Barca se unieron en matrimonio en Nueva York, porque en América sí ambos eran europeos. Él era diplomático, pero ella, porque en 1854 ambos huyeron de Madrid por separado, cada uno por su lado, y se reencontraron en París en un domicilio previamente acordado. Fíjense ahí en la huida, me da mucha risa, pero Madame platica que pusieron una escalera en la embajada en que estaban refugiados para que se pasara don Ángel a la embajada de junto, porque no sabía gatear y entonces no podía esconderse e irse por el piso. Se me hizo muy chistoso que hace toda una elucubración de por qué uno tiene que aprender a gatear. Pues él además era ya muy mayor en ese momento, ¿no? Bueno, en la obra encontramos respuesta a todas estas preguntas que les dije y muchos más. Nos enteramos cómo era la vida diplomática española y la estadounidense. Estaban allá en Estados Unidos cuando se encontraron con Justo Sierra O'Reilly, representante de la República de Yucatán, que estaba buscando el apoyo de Washington para enfrentar la guerra de castas en la península, que como saben fue terrible. Entonces ahí nos platica Raúl Figueroa cómo se encontraron y cómo se trataron. Terminando el prólogo, gran abrebocas para leer a Madame Calderón de la Barca, estamos listos para disfrutar la corte de Isabel II y la revolución de 1854 en Madrid.
El libro inicia en septiembre de 1853 y termina en octubre del año siguiente. Como en La vida en México, hace amenas descripciones de su entorno y de las personas que lo nutren, desde las distintas clases sociales, sus formas de vida y características. Imaginen la Puerta de Alcalá o la Puerta del Sol. Recorrer el Prado y el Parque del Retiro con la guía de Madame Calderón. Y luego, en la misma compañía, encontrar los sitios llenos de barricadas con las tropas de la corona sitiadas por los rebeldes. Aquí está esta pintura que es muy famosa, que pues muestra por cómo perdió la corona esa rebelión. La descripción de los bailes celebrados en las casas más ilustres de España no tiene desperdicio, como ustedes saben muy bien que describe ella en el caso de México, al igual que la de la ópera, el teatro y los toros. Tampoco el contraste entre ellos y el golpe de Estado, o entre un baile de máscaras y las intrigas palaciegas. Leer sobre las ceremonias religiosas de la España de aquellos tiempos, además de interesante, nos ayuda a observar con otro sentido nuestras ceremonias y a entender mejor por qué somos como somos. Pienso que es apasionante ser testigo de primera fila de pronunciamientos, estados de sitio, rebeliones e insurrecciones. Si además recordamos que es la época en México, 1854 está en vísperas de la Constitución, de la Guerra de Reforma, en fin, de desangrarse como lo hicieron los españoles también. Entonces, al leer, podemos asomarnos a mecanismos políticos que propician la inestabilidad, muchos de los cuales desgraciadamente hoy parecen retomar vigencia. Eso lo pienso yo, no el doctor Figueroa, aclaro. También aclaro que las imágenes, salvo la de la portada, no están en el libro, las busqué para esta pequeña cápsula. En octubre de 1854, Madame, casi para terminar su diario, se pregunta: ¿cuál será el desenlace de este drama? No hay quien pueda predecirlo. Vivir para ver, dice el proverbio, pero esto está tan enredado que mucho me temo que quien vea el fin de este principio tenga que vivir muchos años. Pues sí, como ella. Nos platica el doctor Figueroa, que vivió hasta 1882 y fue partícipe y testigo de ese desenlace y de muchos más. Pues es todo por hoy. Y como siempre, los invito a darle clic a la manita con el dedito para arriba si les gusta y a suscribirse a mi canal si no lo han hecho. Que les vaya bien. Hasta la próxima.